Buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias por acompañarnos en este acto de significativa importancia para el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, en el que se presenta el protocolo para la ejecución de trasplantes en caso de muerte violenta. Nos acompañan en el estrado el doctor Alberto Máquez, presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La doctora Natalia Molina, jueza del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas número 8 de la Ciudad de Buenos Aires. La doctora Graciela Dalmas, jueza del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas número 4 de la Ciudad de Buenos Aires. El doctor Luis Ginesín, decano del Cuerpo Médico Forense de la Nación. El doctor Alberto Maceira, presidente del INCUCAI. El doctor Luis Daniel Rojas, presidente del Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la doctora Teresa Pagano, directora de la Dirección de Medicina Forense del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Agradecemos especialmente la presencia de autoridades nacionales y de la Ciudad de Buenos Aires, magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Le damos la palabra a la doctora Natalia Molina. Buenas tardes a todos, gracias por venir. Bueno, me toca abrir esta mesa. Estoy muy contenta porque es el producto de muchísimo trabajo de los últimos meses que propició el presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las personas que colaboraron no están en esta mesa, hay muchas que están hoy en el público y vaya mi reconocimiento para cada una de ellas. Así que le voy a dar las palabras al doctor Máquez para que haga la apertura y posteriormente seguiremos con la doctora Dalmas. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presente en un momento tan especial. Muchas gracias en nombre del Consejo de la Magistratura que tengo el honor de presidir, en nombre de los 9 consejeros. Es un día muy particular y una situación muy especial la que me toca vivir en este momento. Y digo realmente de gran emoción porque a pesar de que he tenido circunstancias a lo largo de la vida de ocupar algunas funciones, esta es muy especial por lo que significa este protocolo. Hoy hace exactamente 133 días que asumí la presidencia del Consejo de la Magistratura. A lo mejor puede parecer muy poco tiempo. Para mí me parece una enormidad por todo lo que tuve que transitar y vivir, y creo que de las mejores cosas que uno pudo afrontar y que yo pude vivenciar ha sido la elaboración de este protocolo. Fundamentalmente porque me permitió conocer un capital humano inigualable, la gente que conforma este panel, muchos de los que están en el público y todos los que colaboraron con este trabajo encomiable, me permitieron aprender un poquito de cada cosa, pero por sobre todas las cosas, que eso que aprendí son las cosas importantes de la vida. Este protocolo habla de la vida misma. Es una situación que muchos la pueden definir como traumática, lo tiene, lo es. Se habla de una muerte y se habla de prolongar, mejorar una vida. Esto tiene una importancia tremenda, no solamente o no desde lo jurídico, desde lo humano, pero obviamente para que esto sea correcto y tenga el camino adecuado, tiene que también respetarse la formalidad jurídica. Las circunstancias que hicieron que a muy pocos días de haber asumido, yo asumí el 20 de diciembre del año pasado, y durante enero, durante la feria, se suscitó un caso en el cual una jueza que me pidió especialmente que no hiciera ninguna referencia porque no quiere enojarse en cuanto a que haga una valoración de su gestión,
pero que con gran valentía asumió la responsabilidad, no solo como magistrada, sino como un ser humano con sentido común. Lo único que voy a decir como dato que integra el panel, nada más, pero que realmente asumió una responsabilidad muy importante y llevó adelante con sus hechos la necesidad de elaborar un protocolo. Ante ese hecho se sumó con una notoria capacidad de trabajo, vocación, espíritu y entrega a la doctora Natalia Molina, a quien no digo convoqué, a quien le pedí auxilio porque habíamos tenido una charla hacía pocos días y evidentemente con ese espíritu y con esa gana de hacer cosas consideré que podía ser un muy buen referente para poder avanzar en un tema que para mí era absolutamente desconocido. Era solamente buena voluntad lo mío. Y con buena voluntad y sin conocimientos no se llega muy lejos, eso lo sabemos todos. Entonces, hoy yo no voy a venir a adoptar la posición del jurista inteligente que conoce todos los temas porque no lo soy, pero sí adopto la postura de el presidente del Consejo, que entendió que era responsabilidad de este Consejo estar cerca de la gente, porque en definitiva lo que se hace desde cualquier ámbito público es estar al servicio de la gente y para la gente. Dicho esto, a pocas horas de haber solicitado el auxilio y la colaboración de la doctora Molina, empezamos a convocar a distintos protagonistas. Recuerdo vagamente, y no me quiero olvidar de ninguno, y si no refiero el nombre correctamente le pido me disculpen, pero recuerdo haber hablado con Teresa Pagano en plena Ruta 11, empezando sus vacaciones, y pidiéndole también cómo estábamos parados en la ciudad, qué teníamos de esto, y me dijo, dame media hora, llego a destino y te llamo de un teléfono fijo. Y así empezó esta lucha. Y hablamos con la gente de ciudad, hablamos con la gente de trasplantes en la ciudad de Buenos Aires. Posteriormente con la doctora Molina continuamos y nos conectamos con todos los que integran este maravilloso equipo y este grupo. Tuvimos unas iniciales reuniones en mi oficina, de poca gente pero con muchas ganas. Elaboramos una suerte de esquema de trabajo, lo corregimos 1, 2, 3 veces hasta que encontramos el camino y ahí empezamos a trabajar muy profundamente. Digo empezamos porque yo me siento parte del equipo, aunque no sea un especialista en los temas que ellos sí manejan y gracias a Dios lo hacen muy bien. Es una situación muy especial porque, vuelvo a repetir, a lo largo de estos poco más de 4 meses tuve emociones fuertes. 2 paritarias son casi más que una emoción fuerte, pero que realmente me llegaran al alma, a sentir que estaba haciendo algo bueno, a sentir que valía la pena, creo que esta es una de ellas, si no la más importante. Entonces, en primer lugar, yo quiero ser justo y quiero agradecerles a todas las personas que trabajaron en este protocolo, a todos los que de una u otra manera acercaron una idea, acercaron un dato, participaron, algunos casi hasta anónimamente, y otros ocupando el rol preponderante que les cabe y que se han ganado tan justamente y que están en la firma de este protocolo. Generalmente, cuando uno ocupa una función pública, la gente está viendo cuando hacen un corte de cinta o cuando inauguran una obra o algo que es muy fulgurante. Yo a veces cuando paso y miro el camino del Bajo, el paseo del Bajo, digo, qué linda obra,
qué bueno que va a estar esto el día que se inaugure, porque va a resolver el problema del tránsito, y pienso, imagino, y digo, y no va a haber embotellamiento. Y el otro día cuando miraba el protocolo después de haber firmado y haber intercambiado los papeles, y me puse a leer y a releer, y me acordaba de lo que había dicho cada uno y de las cosas que había ido aprendiendo de cada uno. Y rememoraba las experiencias que contaban los médicos, los abogados, los que integran las diferentes organizaciones, con qué pasión y con qué inteligencia, que es la inteligencia del que ama lo que hace. Y la verdad que dije, qué bueno, me siento como estar cortando las cintas para inaugurar una autopista a la vida. Es una metáfora extraña, rara, pero fue lo primero que se me ocurrió. Porque en realidad, como decía al principio, de eso se trata. Se trata de la vida. Se trata de pensar en la calidad humana. Se trata de ser útil para que la gente sepa que desde los lugares que ocupamos también podemos hacer cosas que se midan no con índices, no con porcentajes, no con cotizaciones, se midan en función valor-vida. Para mí eso es algo trascendente. Ojalá pueda hacer muchas cosas desde el Consejo, como presidente o desde el lugar que me toque, pero seguramente jamás me voy a olvidar de esto. Jamás me voy a olvidar por lo emocionante y jamás me voy a olvidar por el esfuerzo que han puesto. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Creo que en representación de todos, muchas gracias. Bueno, yo voy a estar pendiente de mi celular para cronometrar el tiempo, si no, no nos va a alcanzar. Así que le doy la palabra a la doctora Dalmas. Bueno, buenas tardes a todos. De rigor y por el afecto que les tengo, les agradezco tanto a la doctora Molina como al doctor Máquez que hayan organizado este evento y que me hayan convocado para participar. Quisiera que esta fuera una disertación mía no formal, no protocolar, sino una charla que nos lleve un poco a la reflexión acerca de la importancia del tema que estamos tratando. Nosotros empezamos impensadamente con el tratamiento de la donación, ablación y trasplante de órganos. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, primero tenemos que decir cómo llegamos acá. Y para decir cómo llegamos acá tenemos que hablar de la justicia nacional y de la justicia de la ciudad. De la justicia nacional, que siempre se ocupó de estos temas, ya sea cuando no había muerte violenta, los juzgados contenciosos o los juzgados civiles por vía de la ley de amparo, o sí, cuando se suscitaba un hecho de muerte violenta, obviamente estos conflictos, estas situaciones iban a los juzgados penales nacionales, porque eran los que tenían a su cargo la investigación de los episodios en los cuales pudo devenir el fallecimiento de la persona que finalmente termina siendo donante o no, en esa época, o no, de órganos para trasplante. La justicia de la nación es centenaria y nosotros empezamos a funcionar en 1998. Tenemos 20 años de justicia. Y en esto voy a seguir a dos grandes del tango, Gardel y Lepera, que 20 años no es nada, pero mucho menos para la justicia. Es decir, no es nada para las personas y para las instituciones, realmente es muy poco. ¿Por qué es muy poco? Porque nuestra justicia empezó a funcionar acotadamente. La ley Cafiero no nos permitía llegar a una jurisdicción plena. Entonces empezamos con el fuero contravencional y de faltas, al que por supuesto nunca podía haber llegado una situación como la que tuvimos que enfrentar este año, esto es la donación, ablación y trasplante de órganos,
ahora, gracias a Dios, en los términos de la ley Justina, es decir, con una ley mucho más nueva, novedosa y eficiente, a mi criterio, a los efectos de llegar a cumplir con el objetivo que es prolongar la vida de alguien que está necesitando un órgano. Bueno, en el marco de la justicia contravencional y de faltas era imposible que nosotros pudiéramos tener esa incumbencia. A partir del año 2000 se empezaron las transferencias de delitos y hubo un primer traspaso. En el 2004 se transfirieron otros delitos también, por supuesto con leyes de la ciudad y de la nación, no voy a mencionar porque no hace el tema, pero el traspaso importante que nos coloca como jueces penales se evidenció a partir de enero del 2019. El 1 de enero de 2019 yo entré en turno con una cantidad de delitos que para mí era impensable haberlos tenido que resolver 20 años atrás. Yo soy jueza de la ciudad desde el año 84, he pasado por todas las gestiones y realmente no pensé que en el atardecer de mi vida me iba a tener que tratar, o voy a tener que abocarme a temas como estos, que son realmente, como nosotros llamamos los jueces, de las ligas mayores. Es decir, tenemos delitos de las ligas mayores. Habitualmente, ya se ve venir, tuvimos el caso de enero y hubo otro caso recientemente que fue infructuoso, pero que merece ser citado y más adelante voy a hablar de él. En realidad se dio por un accidente de tránsito en donde un muchachito que manejaba una moto sufrió un accidente, fue internado por lesiones culposas, pero eso fue en la mañana del 15 de enero, a las 5 de la tarde se verificó el fallecimiento, es decir, el primer diagnóstico de fallecimiento. Quiero tratar de hablar con toda la propiedad que sea posible para que no se enojen los colegas médicos. Entonces, a las 5 de la tarde fue una primera verificación de un fallecimiento por muerte encefálica. Había que hacer otra nueva verificación a las 6 horas, cerca de las 11 de la noche. A mí me llaman a las 9 de la noche del sábado, cenando con mi marido y mi hijo, estaba cerca de casa, volví a casa sin ningún papel. Esto lo reitero porque los jueces nos da mucho temor y vértigo, diría yo, tener que resolver cuando no tenemos ninguna constancia de nada. Encima yo intervengo, yo no, los jueces de la ciudad intervienen en lesiones culposas, pero acá ya había un fallecimiento que databa de las 5 de la tarde. Quiere decir que el juez competente debería haber sido un juez de la nación. Pero ustedes me van a decir, ¿a qué juez de la nación encuentro yo a las 9, 10 de la noche para que se encargue de esto? Bueno, me hice cargo y después les voy a decir por qué, porque este es un aspecto profesional, pero también hay un aspecto humano, ¿no? ¿Por qué me hice cargo lo profesional? Porque fui el juez que previno y mi primer pensamiento era que no quería que se malograra esta situación en donde había una persona, presunto donante, que era el que podía realmente salvar otra vida. Es así como a los ponchazos fuimos armando con la diligencia de todos los operadores judiciales que en ese momento intervinieron, hicimos un diseño para que ajustara a derecho todas estas circunstancias que no tenían anclaje documental, porque para nosotros, así como para un médico el bisturí, los aparatos, la aparatología de un quirófano son sus elementos, para nosotros las constancias, la documentación, es la forma en que nosotros tenemos para resolver. Careciendo de eso realmente se nos hacía muy difícil. Hubiese podido buscar un juez contencioso administrativo y tributario, pero también esto era un tema de muerte, o sea que me parecía que en definitiva tenía que resolver yo y que no había otra forma. Por supuesto, todos estuvimos muy atentos en julio del 2018 cuando se trató en el Congreso de la Nación la Ley Justina. Era una ley reparadora de otras legislaciones que habían quedado cortas a la hora y no estaban a la altura de las circunstancias a la hora de efectivizar la posibilidad de donar, hacer la ablación y el trasplante de los órganos. Esta ley consolidaba lo que se llama el donante presunto.
que no era novedoso esto, porque ya en el 2006 había habido una legislación anterior que hablaba del donante presunto, pero la diferencia estaba que había que abordar a la familia para saber si había alguna disposición de última voluntad por parte de la persona presunta donante, que ya tenía seguramente un diagnóstico de muerte cerebral, si había alguna disposición de última voluntad. Entonces quedaba un poco en el ámbito familiar resolver esta cuestión con los sinsabores y seguramente yo en eso no estoy tan entrenada como los colegas que están acá, que seguramente han estado al pie del cañón en esa época, pero eso dificultaba la donación. Cuando sale la ley Justina, había 10.500 personas esperando distintos tipos de trasplante. Imagínense que si se han juntado, yo no tengo los números de cuál era el caudal de donantes en esa época, pero sí me doy cuenta, y desde el sentido común, que si había 10.500 personas esperando un trasplante, faltaban donantes, sin ninguna duda. Es una especie de ecuación sencilla que podemos hacer cualquier persona con un poco de sentido común. Entonces, esa situación venía a resolverla la ley Justina. Y el centro del objetivo, entiendo yo, de la ley era la búsqueda concretamente de mayores donantes, para satisfacer en forma rápida la necesidad que tenían otros pacientes de poder prolongar sus vidas con esos órganos que recibían. Aquí había una cuestión, que era la cuestión del consentimiento. Y la verdad que el tema del consentimiento es un tema muy particular porque, aparte de las objeciones de conciencia que pueda haber, en la elaboración de este protocolo hubo también un diálogo interreligioso. En general, las religiones que se presentaron al diálogo fueron el islamismo, el judaísmo y el catolicismo. Todos, en cierta forma, con distintos matices, podemos decir que si bien entienden que es un acto de amor, que es un acto de altruismo, lo cierto es que tenían prevenciones acerca de precisamente si se iba a preservar, perdón por la redundancia, el cuerpo, si había algún consentimiento de la persona presunta donante, de sus familiares o deudos, porque recién con ese consentimiento consideraban lícita la donación y la ablación. Estoy hablando en líneas generales, y había muchos matices, pero en líneas generales. Y por otra parte, cómo se determinaba la muerte. Yo en eso, por supuesto, me parece que van a poder hablar mucho mejor los profesionales de la medicina que yo, pero sí puedo adelantar que el anexo, el anexo A del protocolo tiene dos formas de determinación de la muerte, que es la cardiorrespiratoria y la muerte encefálica. Para todos es habitual, para los que no somos profesionales de las ciencias médicas, de la salud, es sencillo, digamos así, ver cuando una persona fallece por muerte cardiorrespiratoria. Es decir, es algo que nosotros podemos advertir con cierta facilidad. La muerte encefálica necesita pruebas de diagnóstico, la clínica y un periodo de observación. Esto es lo que yo saco de esta situación. Esa es la diferencia entre una y la otra muerte. Pero no deja de ser muerte. Las formas en las que nosotros tomamos conocimiento de algunos acontecimientos y sucesos que se relacionan con la vida, hay veces nos permite enclaustrarnos en si late el corazón, hay vida, y no importa qué es lo que pasa con otros órganos del cuerpo humano. Y lo cierto es que el cerebro es también un factor a tener en cuenta a la hora de determinar el fallecimiento de una persona. La ley Justina, entre otras cosas, optimizó los tiempos procesales
estableció también el momento del fallecimiento, es decir, cuándo se considera la persona fallecida, que en principio sería en esta segunda verificación, son los artículos 35, 36 y 37, y con ese andamiaje nosotros, que eran concretamente los que establecía la ley, se volcaron en el protocolo. La ley estableció ciertos principios con respecto a la ley en sí misma, en el sentido de ser una ley ética, con una distribución de los órganos equitativa, con el principio de solidaridad y de dignidad. Con respecto a los al donante presunto y al receptor, en realidad lo que se extrae la necesidad de la confidencialidad, la privacidad, para que los nombres de las personas involucradas no trasciendan. Estos son cambios importantes. ¿Por qué? Porque esos mismos cambios tienen que recibirlos el protocolo. El protocolo tiene que ser un apéndice de la ley que conserve esos principios y los objetivos y que no los desnaturalice. Este protocolo dinámico que hemos hecho, que se puede, dinámico sobre todo solamente con la ilustración, porque es un gráfico. Después se llena con la sapiencia de los profesionales en la salud y los profesionales en derecho. Pero esos son los pasos que permiten no hacer el procedimiento más laxo, todo lo contrario, le da dinamismo, le da eficacia, prevé medios muy importantes que se utilizan ahora, la tecnología celular, los mails, los WhatsApp. ¿Esto qué hace? ¿Hace que la cosa sea más sencilla y que por eso pierde importancia? No, porque al tener estos medios nosotros podemos compartir la información en forma inmediata, contemporánea, se preserva la confidencialidad y el anonimato de la persona que está siendo presunto donante. También se preserva el anonimato del receptor. Es decir, lejos de ser un mecanismo que puede ser más burocrático, es un mecanismo transparente, porque con el uso de esta tecnología los controles son múltiples. El juez puede, yo lo hablo desde mi punto de vista, ¿no es cierto? El juez puede controlar todos los aspectos del procedimiento sin moverse de su casa, sin moverse de su juzgado, utilizando esa tecnología. Por eso es valioso. Aparte de la cantidad de operadores judiciales y médicos que intervienen, porque nosotros podemos darle lugar a la fiscalía cuando nos avisan de que hay una posibilidad de donante presunto y que hay un fallecimiento. Aparte del Instituto de Trasplante, hablar con las familias, habla con el juez. Y el juez llama al fiscal y le dice, a ver, señor fiscal, usted va a necesitar preservar órganos para la autopsia, porque a lo mejor la muerte que tenemos en ciernes o que tenemos que dirimir no necesita de una autopsia. Es raro, siempre va a autopsia, pero quiero decir, se hace esa pregunta y el fiscal dice, sí, yo lo necesito por tal y tal razón. El juez entiende que entonces se van a tener que ablacionar aquellos órganos que no impidan investigar la muerte de la persona, porque es cierto que la muerte va a ser cardiorrespiratoria o va a ser encefálica, pero puede haber una antesala de esa situación, en donde la persona puede haber sido envenenada, puede haber sido conducida de una manera que le provocó un accidente, y eso es lo que investiga la justicia para ver cuáles son los responsables de ese delito, que sería un delito de homicidio, concretamente. Entonces, me parece que, por supuesto, después de andar un tiempo, es factible que este protocolo se perfeccione y que mejore. Pero entiendo que por ahora es un instrumento y una herramienta importantísima en donde todos los profesionales que estamos y operadores que estamos trabajando en esto nos vamos a sentir cómodos a la hora de tomar las resoluciones que tengamos que tomar. Un solo aspecto más, esto es el aspecto profesional, quiero decir algo. Cuando me llamaron por teléfono, el aspecto humano personal pasó por un gran amigo mío
fiscal de cámara de esta casa, que es el doctor Walter Fernández. El doctor Walter Fernández padeció esperando un doble trasplante pulmonar durante años. Yo lo veía con su carrito de oxígeno, veía a su familia, a su mujer, que también trabaja con nosotros. Cuando me llamaron, la verdad que no pensé en términos de derecho y en términos jurídicos. Se me representó mi amigo. Y mi amigo, que todavía está presente, gracias a Dios, porque puedo hablar en presente, salvó su vida y salvó la vida de su mujer y de sus hijos, porque tiene otra vida ahora. No hay duda, yo no soy donante por vaga. Gracias a Dios que salió el donante presunto, porque yo no me tengo que inscribir. Yo ya sé que cuando fallezca, y ojalá pueda darle algún órgano mío a alguien, voy a ser seguramente una de las que va a ser donante presunto. Y eso me tranquiliza. Esa burocracia en la que tenía que entrar para anotarme ya no existe. Quiero decir que todo esto es una ley absolutamente democrática. ¿Por qué? Es democrática porque se preserva a la persona que no quiere donar. No es compulsiva, hay un registro para el que no quiere donar. Por supuesto, la manifestación tiene que ser expresa y lo amerita, porque hay miles de personas esperando trasplante. Entonces, si aquella persona quiere de alguna manera preservar su cuerpo después de la muerte, tiene que tener una buena razón para eso y tiene que ser diligente para eso, tiene que ir a anotarse. Esto es lo que corresponde. Con respecto al tema de las religiones, y con esto quiero terminar, con respecto al tema de las religiones, yo traté de ver los puntos que eran iguales entre todos, y bueno, muchos hablaban del consentimiento, que tenía que haber consentimiento de la persona fallecida, o de los deudos, o de la familia. Eso se resolvió. ¿Por qué se resolvió? Porque el consentimiento presunto no aborta ni liquida la manifestación de voluntad que cada uno de nosotros podemos hacer en pos de donar o no donar. Quiere decir que el consentimiento, las prevenciones que tienen las religiones, y yo soy católica, pero me acuerdo las discusiones que había cuando empezaron a cremarse los cuerpos. Entonces, el que tiene la prevención de no querer entregar su cuerpo después de la muerte, no necesita escudarse en objeciones de conciencia, en religiones, en situaciones como podría ser nuevas líneas espirituales. Va y a través del Correo Argentino, el RENAPEL, el registro de las personas y tantas otras entidades que hay, manifiesta su voluntad. Por eso digo que es democrática. A nadie se le obliga a nada. El que no quiera donar, que se inscriba y diga, no quiero donar. Los demás somos todos donantes y tenemos que saberlo y tenemos que decirlo, porque la gente que está en lugares más pobres, menos informadas, se creen que es el juez el que le corta la vida. Me pasó con la charla del padre del chico que falleció, que tenía yo a mi cargo. Entonces parecía que yo le estaba robando los órganos al hijo. Y le digo, no, mire, esto es científico. Esto no es el juez que decide quién va a vivir y quién no va a vivir. Pasa por un tamiz científico, serio, pautado, que determinan todos los puntos por los cuales una persona se entiende que ha tenido una muerte encefálica o cardiorrespiratoria. Por último, y ahora sí, el tema de las religiones. Soy católica. Leí un dictamen de un rabino, Isaac Saka, que me pareció sumamente interesante por lo siguiente. Él habla, por supuesto, del altruismo y dice que como fin supremo está preservar la vida. Y salvar la vida es sin ninguna duda preservar la vida. No estamos hablando de la vida de uno o la vida de otro. Utilizó, no son exactamente las mismas palabras del rabino, por eso las hago mías, son mías y espero no haberlo malinterpretado. Preservar la vida no es lo mismo que salvarla. Salvar la vida es librar una batalla. Preservar la vida hay veces significa librar una batalla, pero esa batalla la tenemos que librar, porque hay gente que espera y hay otra gente que ya no tiene oportunidad de vivir. Para esa gente que espera, libremos la batalla que hay que librar. ¿Por qué? Porque más allá de que muchos crean que van a llegar a una vida eterna con el cuerpo
incólume y perfecto, todos los que creemos en Dios, islámicos, judíos y católicos, creemos en un Dios bueno. Y si te creemos en un Dios bueno y una eternidad reparadora de nuestra vida mundana, no podemos pensar que ese Dios nos va a dejar de lado porque lleguemos al cielo con el cuerpo mutilado. Y lo dice una católica que está primera en la lista de pecadores, lista para el infierno. Así que con esto quiero decirles que las prevenciones que tienen las religiones con respecto a este tema, me parece que tienen que revisarlas, porque entonces si no estamos hablando de un Dios distinto. El Dios que nos protege, el Dios que nos quiere, no se va a fijar si nos falta un riñón o no nos falta un riñón a la hora de decidir la eternidad. Entonces pensemos en eso. Gracias, doctora. Seguidamente le voy a dar la palabra al presidente del INCUCAI para que haga una brevísima presentación de la función. Perdón. Acá ¿no? Bueno, buenas tardes. La verdad que siempre que la escucho a la doctora me da un placer, se lo dije ya la vez anterior, se lo repito hoy, doctora, la verdad que la claridad absoluta con la que ha entendido el espíritu de la ley y cómo lo manifiesta, es un placer escucharla. Muchas gracias, de verdad. Agradezco al Consejo de la Magistratura, agradezco al Cuerpo Médico Forense. El trabajo que se está realizando es realmente formidable. Yo no sé si ustedes conocen, el INCUCAI es un organismo federal que depende del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, es un ente autárquico, tiene autarquía porque tiene digamos, una potestad absoluta sobre la donación y el trasplante de órganos en la legislatura del país. Y nos ha tocado siempre, yo hace más de 30 años que trabajo en el INCUCAI, hoy me está tocando ser el presidente de la institución, pero la verdad es que cuando uno ve la historia, el INCUCAI tiene 40 años, y cuando uno ve la historia de un organismo de estas características, realmente se siente orgulloso. Y mucho más orgulloso se siente cuando encuentra en los decisores y en las autoridades que no tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la justicia, que entiendan la lógica del compromiso que tienen las instituciones de donación y trasplante en el país, realmente nos llena de orgullo. El INCUCAI es un organismo federal, les decía, hay un organismo en cada una de las provincias de nuestro país que regulan la actividad. Nosotros marcamos la pauta nacional y después cada una de las provincias adhiere o no, de acuerdo a lo que nosotros consideramos. Administramos una lista de espera de pacientes que necesitan trasplantes de órganos. Hoy hay entre órganos y tejidos más de 10.000 pacientes en lista de espera, pero hay 30.000 pacientes que se dializan en nuestro país y que probablemente necesiten un trasplante en algún momento de su historia. También nos toca ser un poco los defensores de la nueva ley de trasplante, una ley que nace producto de una necesidad de la sociedad, que es bien interpretada por los legisladores, que la aprueban por unanimidad en ambas cámaras, que el trabajo ha sido conjunto. Acá está Héctor, Adriana, José Luis, que son parte del esquema de trabajo del INCUCAI, que han sido uno de los principales colaboradores en el registro de esta ley. Y la verdad es que encontrar un grupo de legisladores que entiende el espíritu y esa ley después el Poder Ejecutivo la puede llevar adelante con toda la normativa absolutamente clara y bien explicitada como está en esta ley, y después tenemos al Consejo de la Magistratura que entiende que esta ley necesita una norma y la plantea y la evalúa y la saca rápidamente, es realmente muy cómodo trabajar en esta situación. Quiero decirles que esto tiene resultado, que no es que uno plantea una norma y esa norma está para cumplirla y se diluye. No, bien, para que ustedes tengan una idea, la ley todavía no cumplió un año, fue promulgada en agosto del 2018, pero ya tenemos los primeros números y podemos contarles, por ejemplo, que el primer cuatrimestre del 2018, respecto del primer cuatrimestre del 2019, la donación de órganos creció un 62% en nuestro país. Digamos, es un número realmente escalofriante porque tenemos que ver que el sistema esté preparado para recibir esa cantidad de órganos en el momento que lo estamos recibiendo.
Y la verdad que sí, está preparado el sistema. Esos números que uno habla de porcentaje, esto implica que hay en este primer cuatrimestre un trasplante más por día. Un trasplante más por día quiere decir una persona que mejoró su calidad de vida o que se salvó de morir en estos primeros 4 meses del año, lo cual es un dato que para nosotros es fundamental y es de una lógica tremenda no poder avanzar y sostenerlo en el tiempo. Yo les vuelvo a agradecer, digamos, no les quiero contar más porque el INCUCAI, los invito a todos, el que quiera conocer más del INCUCAI puede visitar nuestra página es muy completa, tiene absolutamente todo el dato que ustedes quieran saber, todos los datos son públicos, se pueden ver en tiempo y forma, son actualizados al momento, digamos, cada vez que hay un donante se actualiza el dato en nuestra página, se puede ver a través de un formato de aplicación en la página Mi Argentina, también la pueden ver y allí seguir todos los pasos del INCUCAI y realmente, insisto, sigue siendo un honor trabajar en organismos que trabajan seriamente, como entiendo hoy, son 3 instituciones que se han juntado, que trabajan seriamente. El Consejo de la Magistratura, el Cuerpo Médico Forense, el INCUCAI y, por supuesto, el Instituto de la Ciudad. Así que muchas gracias a todos por esto. Seguidamente, muy brevemente, la palabra al director del Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, buenas tardes. Bueno, simplemente por suerte me traje como un machetito para orientarme, así que voy a poder resumir. Ya se habló de la ley, de lo que significa la nueva ley, la 27447. Se habló también de las nuevas competencias de la justicia en la Ciudad de Buenos Aires. Y en este marco, como decía el doctor Maceira, la justicia, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, nos convoca a trabajar en un protocolo dinámico. Y en respuesta a esa convocatoria, nuestro compromiso y experiencia de haber redactado previamente, con el mismo objetivo con la Justicia Nacional, un protocolo similar, nos ayudó a lograr este cometido. Así hoy podemos tener la certeza de que el protocolo que se presenta, como ya lo dijeron anteriormente, es producto de realmente un trabajo arduo de cada una de las partes de las personas involucradas. Y esto lo quiero hablar por los jueces, el Consejo de la Magistratura, la Morgue Judicial o el Cuerpo Médico Forense, el INCUCAI y también parte nuestra del Instituto de Trasplante. Que lo fundamental fue el compromiso y la vocación con que se trabajó en este tiempo, que también el doctor Máquez lo había mencionado. Así que de esto resultó un protocolo que fue consensuado, fue factible, fue práctico, o es práctico, y dinámico tal como lo dice su título. Así que para finalizar brevemente, es que estoy convencido de que este protocolo es el paso inicial de una nueva etapa de consolidación en la relación entre el Instituto de Trasplante, el EAIT, y el sistema judicial de la Ciudad de Buenos Aires en beneficio, como también se mencionó antes, de los casi 11.000 pacientes que están en lista de espera. Así que para finalizar, lo que quisiera es expresar mi más profundo reconocimiento a quienes colaboraron con el compromiso, y realmente pongo de nuevo énfasis en la palabra vocación, porque realmente hubo vocación de trabajar y de servir públicamente a este protocolo, hacen que este protocolo finalmente sea una realidad. Así que muchas gracias a todos los que trabajaron. Doctor Ginesín, el decano del Cuerpo Médico Forense. Bueno, buenas tardes a todos. En realidad, lo nuestro es una cosa muy, muy pequeña dentro de lo que es todo el operativo. Simplemente, el Cuerpo Médico Forense, a través de los médicos tanatólogos, tiene establecida una guardia, que esa guardia es cada 12 horas, va rotando cada médico tanatólogo y ante un llamado de un juez, ante un posible donante que tiene ya decretada la muerte, va y concurre al lugar donde esa persona, que ya está fallecida desde el punto de vista legal, está internado,
verifica los estudios realizados, verifica la documentación hecha por el organismo de trasplante que certifica el horario y momento de la muerte, verifica la historia clínica y de acuerdo a ello aconseja, nunca autoriza. Que quede bien claro que el médico forense lo único que hace es aconsejar al señor juez o señora jueza en este caso la posibilidad de que se ablacionen determinados órganos que son propuestos justamente por la institución, sea el INCUCAI, la institución de trasplante de la Ciudad de Buenos Aires, quien sea. Por lo cual, el médico tanatólogo, de acuerdo al acta de muerte hecha por el INCUCAI, por muerte según la muerte cerebral o muerte encefálica, o como dijo también la doctora, por la muerte cardiorrespiratoria, observa la historia clínica y determina qué posibilidades hay de ablacionar algunos órganos que no van a interferir de ninguna manera en la autopsia médico-legal que se hace a posteriori. Lo que también es importante es que hubo una acordada no escrita, pero de todos los médicos tanatólogos que tenemos en la morgue judicial, que hay 2 excepciones, y esas 2 excepciones son muy importantes. Los menores muertos por maltrato infantil y los femicidios. En caso de femicidio y en caso de muerte por maltrato infantil, no aconsejamos se retire ningún tipo de órgano. ¿Por qué? Uno va a decir ¿por qué? Justamente porque en el momento de la autopsia uno va a tener plena posibilidad de justificar a través del estudio completo de todos los órganos si existió cronología, topografía, multilesionología, y para todo ello requiere, en el caso del maltrato infantil, que el cuerpo esté íntegro. Y en el caso del femicidio, también para determinar si existieron maltratos previos. O sea, salvo esas 2 excepciones, en general se aconseja, y vuelvo a reiterar, el que autoriza es quien está a mi izquierda o a mi derecha, pero nosotros no autorizamos, aconsejamos, nos comunicamos con el juez y acá hay un acta, es un acta operativa que se hace por triplicado, entre las cuales uno va a la historia clínica del ya paciente decretada la muerte, la otra se entrega al organismo de trasplante y la tercera se la lleva el médico forense para la morgue judicial, para que el médico tanatólogo que realiza la autopsia sepa que los órganos que faltan de esa persona han sido ablacionados a través de un operativo de trasplante. Yo creo que esa es nuestra función y bueno, no hay mucho más que agregar. Gracias, doctor. Palabras de la doctora Pagano. Bueno, como representante de la Dirección de Medicina Forense, comparto con orgullo la presentación de este protocolo dinámico para la implementación de la Ley 27447, que esperamos sea una herramienta eficaz a la hora de su aplicación, cumpliendo con sus objetivos de simplificación tanto de los procedimientos como en la comunicación entre todos los operadores que intervienen. Muchas gracias. Bueno, finalmente agregar y para cerrar, porque estamos muy apurados, agradecer públicamente a todas y cada una de las personas que participaron de este protocolo, agradecer a todas las personas que están en el público y que se han comprometido muchísimo con el protocolo, y creo que esto es algo que nos ha dado a todos una carga emotiva extra, porque la decisión que tenemos que tomar no es una decisión a la que estamos nosotros, los jueces penales, acostumbrados, que es decidir acerca quizá de la libertad de una persona. De esto se trata de la vida. Y por eso creo que estamos todos tan movilizados y tan emocionados hoy por haber hecho algo tan bien. Creo que esta es una felicitación que quiero darles a todas las personas que participaron en el protocolo, invitarlos además a ir perfeccionándolo a medida que vayamos avanzando, porque el protocolo es perfectible. Así que muchas gracias y un aplauso para todos.